que se van a utilizar como riego. Para eso es el balance hídrico. Y obviamente definir en qué meses hay la suficiente precipitación para que la demanda que tienen los cultivos ya no requiera de una fuente de agua ya que se va a utilizar como riego. Entonces, para eso es que se utiliza el balance hídrico en los cultivos. Aquí dice que para calcular el agro se requiere la demanda de agua de los cultivos, o sea, para calcular el área bajo riego óptimo, nosotros necesitamos cuánto es la demanda que tienen los cultivos y cuánto es la oferta de agua que da la cuenca que va a aportar todo eso. Aquí está el cálculo de la oferta de agua del proyecto. En este caso, como estamos hablando de presa, ya de una presa, entonces nuestra oferta va a venir dado por nuestra superficie, por nuestra cuenca de aporte, ¿no ve? El cual va a ser almacenada en nuestra presa. ¿Ya? Entonces, todo aquel volumen que se va a almacenar en nuestra presa, que va a ser dada por nuestra cuenca, con nuestra cuenca, ya es nuestra oferta que vamos a utilizar en el agro. Esto ya saben cómo sacar la oferta, ya se les ha indicado. Y obviamente, además de considerar el aporte hídrico de la cuenca en esta oferta de agua, tenemos que tomar en cuenta la precipitación efectiva sobre los cultivos. Es decir, esta oferta no solamente va a ser dada por esta cuenca, sino también por las lluvias que van a caer exactamente sobre nuestra zona donde nosotros estamos sembrando. Entonces, aquí, bueno, aquí el aporte hídrico de la cuenca nos dice para su cálculo del primero, o sea, para el cálculo del primero, que en este caso es el aporte hídrico de la cuenca, requerimos determinar un modelo hidrológico que relacione los datos de entrada, precipitación, con los datos de salida, caudal, tomando en cuenta todos los procesos hidrológicos generados en el cuerpo de la cuenca, pérdidas por infiltración, retención, absorción. En este caso, un modelo hidrológico de Thames. Eso ya hemos mencionado anteriormente. Solo se consideran los eventos continuos que suceden durante un largo periodo de tiempo. Ahora, el otro es, bueno, aquí está la diapositiva, bueno, el mapa conceptual, como lo hemos observado en el tema de balance hídrico. Y el otro aporte que debemos considerar, además de la cuenca, es la precipitación efectiva, ¿ya? La precipitación efectiva. ¿Y qué es? Es la precipitación captada por las raíces y aprovechada por la planta. De todo lo que va a llover, un determinado porcentaje va a poder ser absorbida por las raíces de los cultivos, ya los cuales van a utilizar para los distintos procesos que tienen internamente. Entonces, toda esa precipitación captada se define como, o toda esa lluvia captada se define como precipitación efectiva, ¿ya? Toda aquella lluvia captada por las raíces. Su magnitud depende, primero, por características del terreno, en este caso condiciones físicas, grado de humedad, pendiente, cobertura de cultivo, grado de humedad, porque si nosotros tenemos un suelo con un contenido de humedad alto, entonces la cantidad de infiltración que se va a poder generar va a ser menor, ya que el suelo va a estar saturado, y como va a ser menor infiltración, la cantidad que va a poder captar las raíces van a reducirse. La pendiente, obviamente, zonas mucho más inclinadas van a impedir que el tiempo de contacto entre el suelo y el agua sea mayor, lo cual se traduce en que la infiltración también va a reducirse y la cantidad captada por las raíces también va a reducirse. Y la cobertura de los cultivos. Aquellos cultivos que presentan un grado de permeabilidad alto, ¿ya? Va a retener el agua y por lo tanto va a evitar que caiga sobre el suelo y llegue a infiltrarse. Y nuevamente también se va a reducir la capacidad de captación de, eh, del agua por las raíces. Y también va a depender de características de precipitación, en este caso la altura de caída, la intensidad, la duración y la frecuencia. Ya, obviamente esto ya intensidad, duración y frecuencia nos va a permitir definir los citogramos que van a caer exactamente sobre la zona de cultivos. Entonces, el Abro te calcula estas precipitaciones efectivas, ¿ya? Pero, y tiene tres ecuaciones que el Abro va a utilizar. El Abro utiliza una de estas ecuaciones en función al tipo de zona agroecológica que ustedes van a escoger.
Cuando ustedes abren el Abro, ya les va a pedir ahí zona agroecológica. Deben definir qué zona agroecológica ya se encuentra su superficie de cultivos. En este caso tenemos la zona agroecológica de altiplano, de valles y valles mesotérmicos y Chaco. Dependiendo de cuál de estas zonas ustedes escojan, la ecuación para determinar esta precipitación efectiva va a variar, ¿ya? Y que va a depender de la precipitación media mensual en milímetros. Entonces, en este caso, deben definir qué estación va a aplicar sus precipitaciones sobre su zona de cultivo y de esa estación escoger las precipitaciones medias mensuales, mínimo 15 años, y lo van a introducir al labro, introduciéndolo al labro van a sacar y también definiendo qué zona agroecológica van a ustedes poder determinar la precipitación efectiva, ¿ya? Que tiene su zona. Ya hemos visto cómo se define la oferta, como dijimos acá. El Abro, para calcular esa área bajo riego óptimo, el Abro requiere la oferta de agua de la cuenca de aporte y obviamente acá dentro de este está la precipitación efectiva y también requiere la demanda de agua de los cultivos. Ya sabemos cómo se obtiene la oferta de agua de la cuenca la oferta de agua de la cuenca de aporte. Ya nosotros hemos calculado esa oferta y al mismo tiempo también se han calculado las precipitaciones efectivas. Dentro de esta oferta de agua de la cuenca de aporte están las precipitaciones efectivas. Ahora el siguiente paso consiste en calcular la demanda de agua de los cultivos, para que de esa forma nosotros podamos obtener el área bajo riego óptimo. Para obtener esa demanda de riego de los cultivos, se necesita calcular la evapotranspiración. ¿Y qué es la evapotranspiración? No es más que la combinación de dos procesos separados ya por las que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y mediante la transpiración del cultivo. Entonces, no es más que dos tipos de procesos que funcionan de manera separada, en donde en ambos casos existe la pérdida del agua. Unos ya sea por evaporación a través del suelo o en este caso por transpiración del cultivo. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua, ¿no? Que se define como vaporización y se retira de la superficie evaporante, remoción del vapor. En este caso, los factores que consideramos para que se calcule esa evaporación están la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. Aquí, que son parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso de evaporación. Ya, cuando ustedes trabajen con el Abro, va a haber una pestaña donde les va a pedir ingresar cada uno de esos datos de acá. Les va a pedir temperaturas, humedad, el viento y radiación. Sin embargo, como las estaciones con las que trabajamos no cuentan con todos esos datos, nosotros solamente vamos a utilizar las temperaturas, ¿ya? O sea, el Abro te da la opción de utilizar todos esos datos o solamente utilizar uno de esos datos. Como las estaciones tienen temperaturas, vamos a trabajar solamente con temperaturas. Obviamente, cuanto más datos tengamos, más exactos van a ser los cálculos de la demanda de riego para cultivos. Finalmente, ¿qué es la transpiración? La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de las plantas y su posterior remoción hacia la atmósfera. Igualmente, la transpiración va a depender de determinados factores, como en este caso el aporte de energía, el gradiente de presión de vapor y la velocidad del tiempo. Perdón, la velocidad del viento. La velocidad del viento. ¿Ya? Aquí nos dice que la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también son considerados obviamente en la determinación de la transpiración. Entonces, ¿cómo es el Abro para calcular la evapotranspiración? Entonces, nosotros ingresamos esos datos que aquí ya, que aquí ya nos indican.
la radiación, la temperatura, el viento y la humedad. Podemos ingresar los 4 o uno solo de ellos. Obviamente nos da la opción de ingresar uno o varios. Si nosotros, cuanto más datos tengamos, más aproximado va a ser la evapotranspiración hallada. Una vez de eso, ya el Abro va a considerar un cultivo de referencia, en este caso el pasto. Ya va a considerar el pasto y teniendo ese cultivo de referencia que es el pasto y con estos datos de clima, ya va a sacar una evapotranspiración. ¿Ya? Pero esta evapotranspiración es una evapotranspiración, por así decirlo, genérica, es decir, de referencia. Tenemos una evapotranspiración de referencia. Pero esa evapotranspiración de referencia calculada por Abro, ya la tenemos que convertir en una evapotranspiración particular para un determinado cultivo que nosotros hemos escogido. Entonces, lo que hace es, en función al tipo de cultivo que nosotros elegimos, ya determinar un coeficiente de cultivo, Kc, ya un coeficiente de cultivo, Kc. Ese coeficiente de cultivo lo multiplica por esa evapotranspiración. En este caso, una evapotranspiración de referencia. Y el producto de ambos ya es la evapotranspiración del cultivo en particular o en específico con el cual nosotros estamos trabajando. Teniendo ya la evapotranspiración del cultivo, ya tenemos, el siguiente paso es considerar las distintas etapas de desarrollo que tiene la planta. Obviamente que en función a qué etapa se encuentra la planta, ya la cantidad de demanda que va a presentar va a ser mayor o menor. Entonces, como tenemos que considerar ese efecto, ya este Kc o coeficiente de cultivo lo multiplicamos por un K sub S, ¿ya? Y el producto de ambos es un Kc ajustado. Lo multiplicamos por la evapotranspiración y obtenemos la evapotranspiración del cultivo en particular trabajado, pero ajustado, porque en este caso estamos considerando el efecto de las distintas etapas de desarrollo que tiene nuestra planta. Aquí nos dice que el valor de Kc representa la evapotranspiración de un cultivo en condiciones de desarrollo óptimas y que permite alcanzar rendimientos máximos. Entonces, es de esta forma, ya obviamente aquí de manera gráfica, ya cómo va a trabajar el Abro, para que nosotros podamos sacar la demanda de agua, ya de un cultivo en particular, ya, pero y que esa demanda de agua está en función a la evapotranspiración. Como les dije, el Abro te pide ingresar una serie de datos de clima. Puedes ingresar todos esos datos o determinado algunos de ellos, ya en función de qué cantidad de datos ustedes ingresan, ya va a usar una de estas ecuaciones, la ecuación de Blaney-Criddle, Hargreaves o de Pema-Montey. En este caso, el de Pema-Montey es el más completo porque aquí utiliza todas las variables, ¿ya? Y obtiene valores de evapotranspiración más aproximados. Esta es la ecuación de Pema-Montey, ¿ya? Es el más aproximado. El que si tú ingresas todos estos datos, el Abro va a utilizar esta ecuación. Pues si solo ingresas una cierta cantidad de estos, utiliza el de Hargreaves o el de Blaney-Criddle. Un momento, por favor, ahorita voy a volver. Entonces, una vez que ya nosotros tengamos como dato la evapotranspiración, lo siguiente que hace el Abro es calcular la necesidad de agua de los cultivos, ¿ya? Que se representa con esta variable. La necesidad de agua de los cultivos ya es la evapotranspiración por su respectivo Kc, o sea, es esto de acá. Evapotranspiración por el factor Kc, ya es esta evapotranspiración C, evapotranspiración sub C, es esta necesidad de agua de los cultivos. Esto de acá, necesidad de agua de los cultivos. Teniendo ya la necesidad de agua de los cultivos, lo siguiente es sacar la necesidad de riego neto de los cultivos, es decir, toda aquella demanda de agua
de agua de cultivos, los cuales no van a ser satisfechos por las precipitaciones y que por lo tanto nosotros vamos a requerir de volúmenes de agua de una fuente, ya los cuales se va a utilizar como riego. Entonces, para ello, restamos esta necesidad de agua de los cultivos del aporte de agua por lluvia. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros obtenemos cuánto es la demanda de agua para cultivos, ya, mediante riego. O sea, esa demanda lo vamos a satisfacer por riego. Una vez de ello, lo que se hace es dividir esa necesidad de riego neto de los cultivos entre la eficiencia total del sistema. O sea, nosotros vamos a considerar un determinado sistema de riego y en función de cuánto va a ser esa eficiencia del sistema de riego, vamos a poder obtener las necesidades de riego bruta, que es la división entre la necesidad de riego neto de los cultivos, es decir, cuánto es la demanda para riego que va a tener el cultivo, ¿ya? Entre la eficiencia total del sistema. Entonces, vamos al último concepto, referente a lo que es la eficiencia del sistema de riego. Entonces, ¿qué es la eficiencia del sistema de riego? La eficiencia del sistema de riego no es más que la capacidad que se tiene para captar y transportar el flujo desde nuestra fuente hasta nuestra superficie de demanda. Obviamente, dependiendo de cuán eficiente sea nuestro sistema de riego, la demanda satisfecha va a ser mayor o va a ser menor. En este caso, el ABLO considera 4 aspectos al momento de calcular esa eficiencia del sistema de riego, que es la captación, la conducción, la distribución y la aplicación. La captación, que se refiere a cómo va a captarse el agua desde la fuente. En este caso puede ser una toma tirolesa que se va a utilizar. Nuestra fuente es el mismo río y ese caudal va a captarse a partir de una toma tirolesa o quizás también a partir de una toma directa. La conducción, la forma en que se va a transportar el agua desde la zona donde se ha captado hasta nuestra superficie de cultivos. En este caso puede que sea directamente mediante canales por tierras, puede mediante canales abiertos de hormigón o también mediante tuberías. Luego la distribución, una vez que ya llega una vez que ya se haya conducido el agua hasta nuestras zonas donde se están cultivando, ya tenemos que distribuir ya sobre toda esa superficie el agua. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Y quizás también lo vamos a distribuir mediante tuberías o también mediante canales abiertos, igualmente puede ser, ¿ya? O también mediante canales de tierra. Entonces, ese es otro aspecto a considerar. Y finalmente, la aplicación. ¿Cómo se va a regar a cada uno de los cultivos? Puede ser por goteo, puede ser por inundación o también por un sistema de aspersión. Entonces, todos esos aspectos se deben considerar para que se calcule cuánto va a ser nuestra eficiencia del sistema de riego que se va a tener. Mayor va a ser la eficiencia del sistema de riego, la demanda satisfecha de los cultivos va a aumentar y por lo tanto el área bajo riego óptimo va a ser mayor. Menor eficiencia se va a tener, menos agua se va a poder satisfacer, la demanda se va a poder satisfacer en menor medida y por lo tanto el área bajo riego óptimo va a reducirse. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, bueno, aquí tenemos una gráfica donde se observa ¿qué? Donde se observa un sistema de riego. Entonces acá tenemos, acá se está captando el agua. Supongamos que es una toma tirolesa y captado el agua se está transportando la misma a través de un canal de tierra. Es un canal de tierra. Se observa que a medida que se va transportando el agua hacia esta zona de cultivos, se van generando pérdidas. Primero acá, esta parte del canal ha cedido. Ya el talud aguas, el talud derecho aguas abajo, ya
ha cedido, aquí ha cedido, y lo cual ha generado una abertura, ¿ya? Aquí hay una abertura del talud. Entonces, parte del agua que se estaba transportando en este sentido, ya se está perdiendo. Acá ya hay cierta cantidad de caudal que no va a llegar hacia nuestra zona que demanda agua. Al mismo tiempo, ya producto de las temperaturas altas de la zona, aquí el agua se va a evaporar. Entonces, esa evaporación del agua al mismo tiempo va a hacer que el caudal se reduzca aún más. Y en esta zona, la capacidad hidráulica que presenta nuestro canal no es la suficiente para poder transportar todo ese caudal. Entonces, como esa capacidad hidráulica no satisface el caudal total que se está transportando, aquí se está generando un rebalse. Entonces, está rebalsando acá el agua. Entonces, hay otra pérdida más. Y digamos que de los 60 metros cúbicos por segundo que se estaba transportando, hasta acá solamente va a llegar 30 metros cúbicos por segundo. Entonces, esos 30 metros cúbicos por segundo llega acá y se va a distribuir, se está distribuyendo a nuestra superficie de riego. Y aquí se está aplicando mediante mangueras. Y obviamente tampoco las mangueras son eficientes. Entonces, acá quizás solamente va a llegar 20 metros cúbicos por segundo. Y lo que nosotros requeríamos satisfacer no eran 20, sino eran 40. Entonces, hay 20 metros cúbicos por segundo menos de lo que nosotros requeríamos. Por lo tanto, no se va a poder satisfacer la demanda en un 100%. Y de esa forma, el área bajo riego óptimo va a ser menor. Aquí tengo tablas, ya donde nosotros en función al tipo de sistema de transporte, ya vamos a tener una eficiencia en específico. Por ejemplo, acá si nosotros utilizamos para un sistema de transporte para la conducción tuberías, ya, para la conducción, la eficiencia va a ir entre un 95 a un 100%. Canales revestidos de un 60 a un 90 y canales de tierra no revestidos de un 55 a un 85. Obviamente, estas eficiencias son teóricas, pero sirve para estos casos. Ahora, nuestro sistema de distribución, ya esto ya es de secundarias o terciarias. También si es por tuberías, en un 95 a un 100, obviamente de presión. Tuberías de baja presión de un 90 a 100, canales con capacidad mayores a 50 litros por segundo, de 80 a 95, canales con capacidad menor igual a 50 litros por segundo, ya 60 a 90. Entonces, acá hay algunos ejemplos. En Internet hay otras tablas que ustedes pueden utilizar en función de un sistema de transporte y de distribución que van a tener y les va a dar sus respectivas eficiencias. Hay tablas en Internet que pueden utilizar, dependiendo del sistema de riego que van a escoger. Acá también tenemos aquí nuevamente sistemas de riego. Aquí riego por gravedad con nivelado de precisión. Aquí nos está dando el tipo de conducción, surcos, fajas, canteros, la eficiencia. Aquí riego por gravedad tradicional, surcos, fajas, canteros, igual que la eficiencia. Y bueno, aquí riegos por aspersión nos están dando las eficiencias, dependiendo de qué tipo de sistema es, y el microriego igualmente. Entonces, aquí estas tablas, nuevamente voy a repetir, hay en internet, dependiendo del tipo de sistema de riego que ustedes van a escoger, ya definen la eficiencia. Entonces, todo esto es la parte teórica referente al agua. Ya hemos hecho la parte teórica del agua. Entonces, ahora el siguiente paso es la parte práctica. Cómo debemos introducir los datos al agro y cómo debemos interpretar los resultados que nos van a dar. Ya, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ya que es el día viernes. De todo lo que se les ha explicado ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de todo lo que se les ha explicado ahora? Los rellenos de información de lluvia lo podemos hacer con programas, ¿no? También, Auxi. ¿Cómo que sistemas de información de lluvia? ¿Es relleno? ¿Es Perdón, perdón. relleno de datos? La información de lluvia. La información de lluvia cuando tengamos días donde no tengamos registrado lluvia, por ejemplo. Hacer rellenos O con sea, programas. el Bien. relleno de Ajá. datos. Sí, pueden, si quieren, si conocen algún programa para rellenar los datos, pueden usar.
Si conoce, si tiene algún programa, si conoce algún programa con el cual pueden rellenar esos datos faltantes, lo pueden utilizar. No me dolía en ese aspecto. Ya, ahora nos dijo que por lo menos tenemos que tener información de lluvia de por lo menos 12, 13 años y Sí, de no tener, de tener de 5 o 6 años, aplicar rellenos, pero cuando tienes información de lluvia de 5 o 6 años, los rellenos creo que, pucha, eh, creo que no se hace buenas estimaciones, me parece. exactamente. Pues tendrías que Eh, extrapolar, ¿no ve? Y esas sí, extrapolaciones, exacto. esas extrapolaciones muchas veces no te dan los datos reales. Sí, eso sí es arriesgar mucho. Ahí sí te doy la razón. Por eso, si no quieren extrapolar o rellenar, porque como en este caso quizás van a rellenar una gran cantidad de años, entonces lo mejor es eliminar esa estación y utilizar otra que también llegue a influenciar sobre la cuenca. Y en caso de que por N razón solo había una estación que influenciaba sobre su cuenca y esa estación tenía solamente 5 datos, entonces eliminen esa estación en caso de que no quieran extrapolar y utilicen la siguiente estación más cercana. Si bien está lejana, pero es la más cercana de las lejanas, entonces pueden utilizar eso en caso de lo que les acabo de decir, en ese caso. En caso de tener una situación muy crítica, tener una estación, si bien ya es lejana, pero va a haber, pero la condición climatológica es muy diferente, o bueno, sí, la condición climatológica es muy diferente de esa zona a la zona de mi cuenca. ¿Cómo podríamos hacer en este caso? Yo estaba pensando Pero, tal vez, ajá, o, sí, yo unir qué. pensaba tal vez buscar una cuenca, otra cuenca que tal vez tenga las mismas condiciones climatológicas que la mía y aceptar esa información de esa cuenca. Sí, está Eso bien, eso podría es ser, válido. pero eso pensaba, ¿no? No Ajá. sé qué idea podría dar. Sí, en caso de, digamos, que la siguiente estación que es cercana a tu cuenca no reúne las características en cuanto el tipo de precipitación que que tiene, entonces sí, tendrías que escoger una estación que tenga características similares. O en este caso, que la elevación a la cual se encuentre sea más o menos similar a la de tu cuenca. Oye, está bien. Eso de algún modo voy a tratar de especificar, ¿no? En, en, en un pequeño informe que vayamos llegando a hacer, o igual se lo voy a comentar, yo pienso, ¿no? Ya, está bien. Ya, pues, está bien, gracias. Ok. Ya, Calculando anual, sí o sí requerimos de cada mes. O sea, no solamente considerar el hidrológico, sino todos los meses. Sí o sí, todos los meses deben tomarse en cuenta. Pues estoy está bien. considerando. Ya, ajá, claro. Sí, sí, está bien, gracias. Sí, Ok. El caudal ecológico son datos, solamente diré que son ecuaciones que solo deben introducir datos en específico. Entonces, ya deben estar ustedes calculando los volúmenes de oferta y también bueno, todavía el agro van a ser la siguiente, ¿no? Entonces ahí no. Pero obviamente del agro ya podrían estar primero definiendo los tipos de cultivo que van a utilizar de su zona de análisis. Ya obviamente esos cultivos que van a escoger deben estar en función a las condiciones climatológicas que tiene su zona. Cuidado que se metieron cualquier tipo de cultivo. Y si no me equivoco, ya los términos de referencia que les da el ingeniero igualmente les da un número mínimo de cultivos. Eso léanlo bien, igual, léanlo. Entonces, eh,
hagan eso y definan el mes de siembra que va a tener. O no, algunas sugerencias. No metan sus cultivos, todos sus cultivos en un único mes, porque al momento de calcular el área bajo riego óptimo les va a salir menos que el que les pide los términos de referencia, porque ahí van a saturar la cantidad de demanda en un único mes y por lo tanto no va a poder ser satisfecha. De la misma forma, no metan todos los cultivos, no utilicen, procuren que no todos los, procuren que no todos los cultivos tengan una gran demanda de agua, porque si utilizan cultivos con grandes demandas de agua, entonces quizás también su oferta no los llegue a satisfacer. Y finalmente, procuren de que aquellos cultivos que necesitan una gran demanda de agua ya se siembre se siembre y, bueno, y todas sus épocas y todos sus meses de desarrollo ya se lleven a cabo en aquellas épocas donde existan precipitaciones, es decir, en el mes, desde el mes de noviembre hasta más o menos abril. Y aquellos cultivos que necesitan poca demanda de agua, entonces métanlos en las épocas donde haya estiaje, ¿ya? Porque de esa forma las demandas que se van a tener ya se van a poder equilibrar entre el riego y las lluvias que se van a tener. Entonces, consideren eso. Y si no y eso más, también los términos de referencia les da un área incremental mínima, si no me equivoco, de 200 hectáreas. Área incremental, ok, área incremental, 200. Léanlo, si no me equivoco es 200. Véanlo, pero por si acaso, para verificar que lo que les estoy diciendo está bien, ya léanlo en los términos de referencia que se les ha dado. Ya, pero si no me equivoco son 200 hectáreas. El área incremental. Ya, entonces, terminamos el día viernes y la siguiente semana ya voy a revisar. También va a ser viernes y sábado. Entonces ya estén haciendo, ya estén realizando. Esto, al menos el cálculo de los volúmenes no es difícil. Solamente deben definir las estaciones, hacer los polígonos de Thyssen, rellenar los datos en caso de que alguna estación no tenga alguna precipitación y sacar precipitaciones mensuales totales promedio y multiplicar por su respectiva área de aporte. ¿Ya? Y obviamente luego multiplicar por el coeficiente de escorrentía. Y con eso tienen los volúmenes. Entonces, estén haciendo eso. Y si quieren ya la parte de los cultivos ahí, de escoger los cultivos y cuánto va a ser la cantidad de hectáreas que tienen cada uno, es igual a esta sugerencia más. Aquellos cultivos que tienen gran demanda de agua, que no tengan una superficie grande, ¿ya? Porque si tienen una superficie grande, entonces va a aumentar la demanda y el área bajo riego óptimo puede reducirse. Procuren que aquellos cultivos que tengan menor demanda, ya que tengan mayor superficie y aquellos que tengan más demanda, menos superficie. Esa es otra sugerencia más que se les puede dar.